7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el doctor Santiago Basabe, catedrático, politólogo. Con él vamos a analizar la situación política, precisamente con la que empieza el 2023 nuestro país. Doctor Basabe, buenos días. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le vamos a pedir por favor que encienda su cámara para poderlo observar. Decía que la situación política que vive el país, tenemos un nuevo año, pero lamentablemente la situación política continúa. Basta con mirar lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que no logra ponerse a trabajar como es debido, continuar con los procesos que están pendientes, las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo, el país que se apresta a llevar a las urnas para elegir para elegir a las autoridades seccionales, y el presidente de la República que va a medir su popularidad con una consulta popular también el 5 de febrero próximo. ¿Cómo mira usted este panorama político que estamos atravesando? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo están las cosas ahora de estos procesos? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar con ustedes. Bueno, creo que es un proceso de deterioro paulatino del sistema político ecuatoriano. No creo que es una cuestión de nombres, en realidad, creo que es una cuestión estructural, que va mucho más allá de los nombres, y que implica eso, un deterioro del sistema de partidos o de las cuasi organizaciones políticas que tenemos acá, porque no existen, de un sistema electoral que es permisivo y que genera demasiado fraccionamiento político, de un sistema de partidos en rigor que permite que cualquier persona pueda tener una organización política, que en muchos casos tiene vínculos cuasi delincuenciales o delincuenciales abiertamente. Entonces todo eso va abonando en conjunto para tener lo que ahora tenemos. Ahora con unos nombres, mañana con otros nombres, insisto, pero creo que es un problema estructural que desafortunadamente, y esto sí es lo más grave, no existe ningún actor político en el país que tenga interés en generar un cambio. Ninguno. Ni en la oposición, ni en el gobierno, ni en las organizaciones provinciales, ni en las nacionales. No he escuchado a ninguna organización de política en el país que tenga alguna idea, alguna iniciativa en torno a mejorar el sistema político, y eso nos va a conducir de a poco a caer nuevamente en ese quemeimportismo respecto a la política que ya ha crecido desde luego, que venía hasta antes del año 2007 y que luego dio lugar al surgimiento de todo los 10 años de periodo del expresidente Correa. ¿Cómo está, doctor Basabe? Qué gusto saludarle, deseándole que tenga un buen año este 2023. A ver, yo de entrada quisiera, para tratar también de entender, comprendiendo obviamente su introducción, saber cuál es su diagnóstico también con respecto de el momento que está viviendo el país, porque hay un caos casi generalizado, institucional, con una pugna permanente entre el gobierno y no solo la asamblea, porque en medio de todo este juego y este caos está también otra función del Estado, que es la justicia, y tiene que ver también con lo electoral por el momento que estamos viviendo de cara a las elecciones y la consulta de febrero de este año. Hay un caos institucional que impide que se puedan elegir contralor, que se pueda elegir a los representantes de la judicatura, que no tengamos autoridades, legítimamente designadas para las superintendencias, para las defensorías, etcétera. Ese caos, ¿en dónde se origina? ¿Por qué se origina? Y si tiene alguna salida el país para resolverlo. El caos se origina porque no hay acuerdos entre los actores políticos para la repartición de la justicia, básicamente. Ese es el origen del problema. Insisto, no es cuestión de nombres. Uh-huh. No hay acuerdos entre los actores políticos para distribuirse el poder judicial. Los actores políticos son los de oposición, es el gobierno, es el Partido Social Cristiano, es la Revolución Ciudadana, es CREO, es la Izquierda Democrática. Entre todas esas organizaciones no han llegado a un acuerdo específico para repartirse el Poder Judicial. Y como no hay un acuerdo específico para repartirse el Poder Judicial, entonces vienen estas tensiones que observamos, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Legislativo y el Judicial, dentro del Poder Judicial, entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso va a seguir así mientras no lleguen a un acuerdo puntual y específico. Cuando se llegue a ese acuerdo puntual y específico, que no sabemos
por dónde va a ser, ahí tendremos autoridades definitivas, ahí se podrá nuevamente observar al Consejo de la Judicatura que medianamente pueda trabajar y la Corte Nacional de Justicia en sus actividades. Entonces, por eso decía Alexis hace un momento que no es un problema particular de nombres, a veces también influyen las personas, desde luego. Es un problema estructural que tiene el país y que, insisto, a nadie le interesa generar un cambio, sino mantenernos en esta pugna que en algún momento va a terminar, insisto, cuando tengamos ya alguna consolidación de mayorías para la ubicación de cargos y funciones. Claro, pero hay un momento histórico, que de hecho lo comentamos con usted en el momento preciso, doctor Basabe. A ver, coincidiendo también en que hay una falta de voluntad para llegar a acuerdos, ¿no? Por parte de diferentes actores y empezando por el presidente Lasso y las autoridades del gobierno. Pero 14 de mayo del 2021, el momento en que tenían que destrabar los procedimientos para elegir autoridades en la Asamblea, se hablaba mucho en ese momento de un acuerdo que ya había estado hasta sacramentado entre Lasso, Nebot y Correa para elegir a Kronfle presidente de la Asamblea y empezar a llevar adelante un mecanismo de selección de autoridades dentro del Parlamento y garantizar algo de gobernabilidad. Un gobierno que había llegado con un bloque de 12, ni siquiera era un bloque, era una mini bancada de 12, no llegaban ni siquiera al 10% del total del Parlamento para hacer un bloque por sí mismo, creo. Entonces necesitaba de eso, pero es el propio gobierno el que dinamita justamente esos acuerdos. Entonces, si es el propio presidente y el gobierno que no genera los acuerdos, ¿cómo el país puede lograr un momento de estabilidad y de gobernabilidad para darle un poco de tranquilidad y que haya cauce político? Entendidos los acuerdos y la negociación política en el buen sentido de la palabra, no en el reparto. Pero hay un detalle que nos refiere el doctor Basabe, que viene a convertirse como en la joya de la corona, ¿no?, en medio de todo esto, y es el reparto de la justicia en el país. Eso es lo que ha dicho. No hay acuerdos para el reparto de la justicia, es la pugna por el reparto de la justicia. ¿Quién controla la justicia? Es evidente, por ahora al menos, quién controla la justicia. Lo que no sabemos es quién más quiere controlar la justicia. Es absolutamente claro en manos de quién está el manejo de la justicia. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y el tema es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres controlar las cortes? ¿Para qué quieres controlar a los jueces? ¿Para qué quieres tú designar a los jueces? ¿Para qué quieres además volver a un sorteo de las notarías, por ejemplo? Que eso estuvo en debate hace algunos días atrás en la Asamblea. ¿Para qué quieren repartirse las notarías? Es un buen negocio, siempre ha sido un buen negocio, por un lado, y por otro, el tener el control de la justicia, pues una herramienta de presión, de chantaje, de extorsión y de poder. Entonces, claro, es entendible esta pugna que se vive sin precedentes, que no es de ahora, que ha sido siempre, pero que se evidencia más ahora que antes y que ahora ni siquiera guarda las formas. Pero bueno, vamos a esperar que nuestro especialista nos siga comentando esta situación. Ese es el problema que estamos enfrentando ahora, esta pugna por el control de la justicia, que se evidencia, por ejemplo, en lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que ha tenido que verse forzada a intervenir incluso la Corte Constitucional, que ha puesto un plazo para que el titular de este organismo, que ya fue destituido por la Asamblea Nacional, le presente un informe sobre el por qué no han podido designar a un vocal del Consejo de la Judicatura. 4 ternas que han sido enviadas de acuerdo al presidente de la Corte Nacional de Justicia de manera correcta, cumpliendo los requisitos, y que han sido por N número de excusas rechazada, y ahora pues está en manos de la Corte Constitucional también darle una salida a este entrampamiento que se vive en el Consejo de Participación Ciudadana. Así es, que nos vayan contando cómo va el tema. Bueno, lamentablemente no podemos establecer nuevamente la conexión. Sí, con el doctor Santiago Basabe. Vamos a seguirlo intentando. Entre tanto, hay que recordarles que el Ejecutivo es la función que se ha abierto más frentes. Hay muchos temas pendientes. El 5 de febrero, decíamos, se va a medir la popularidad del presidente de la República en esta consulta popular que, a decir de los expertos, no nos va a solucionar absolutamente nada, o no va a darnos una solución, al menos no en el corto plazo. Parece que ya recuperamos el contacto con el doctor Santiago Basabe. Doctor Basabe, buenos días nuevamente, bienvenido. Tuvimos algún problema con la conectividad, no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero lo tenemos ya nuevamente con nosotros. Usted nos decía que el control de la justicia es lo que está provocando esta pugna y que hay un evidente problema en la institucionalidad que no es que pasa por los actores políticos, no solo de los del gobierno, los de la oposición, sino por los actores políticos en general. Y hasta ahí nos quedamos, lamentablemente allí perdimos la comunicación.
Sí, Licenia, decía que no es una cuestión mayoritariamente de nombres, no digo que los actores no sean importantes también, sino una cuestión estructural. Y en países con niveles de corrupción altísimos, como es el Ecuador, desafortunadamente, controlar la justicia y administrar los problemas políticos desde las Cortes de Justicia y desde las salas de lo penal fundamentalmente, ha sido el gran espacio de debate y de discusión y de disputa política, pues, pero históricamente, o sea, me estoy remontando a inicios de los 80, cuando el país volvió al régimen democrático. Y eso no se ha superado, porque los actores políticos siguen asumiendo la justicia, insisto, como una arena donde se debaten no cuestiones judiciales ni jurídicas, sino donde se discute y se debate la política. Y lo que observamos ahora en estas pugnas al interior del Poder Judicial, entre Corte Nacional respecto al Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana en la mitad de todo esto, tiene que ver precisamente con esto, con la ausencia de esos acuerdos que van a culminar cuando algún posible acercamiento existan entre los diferentes actores, o cómo se vaya a delinear eso, seguramente ya después del proceso de febrero con las elecciones seccionales. Doctor, yo le mencionaba lo que habíamos conversado hace ya algún buen tiempo, en mayo del 2021, cuando se hablaba de este acuerdo entre Nebot, Lasso y Correa, para designar a Kronfle presidente de la Asamblea y empezar ahí la distribución de cargos al interior del primer poder del Estado y demás. Eso finalmente se cayó, ¿ya? Y desde ahí, digamos, el gobierno ha tenido una suerte como de, no sé, si falta de predisposición o poca fortuna a la hora de llegar a acuerdos. Digamos, ¿podría usted también comentar lo que sucedió durante el paro y posterior al paro con la CONAIE, con el movimiento indígena? ¿Qué es lo que está pasando en el procesamiento de este tipo de disputas y de conflictos desde la operación política del gobierno? Bueno, el gobierno tiene un problema serio y es tener una bancada legislativa minoritaria, ¿no? Y con una bancada legislativa minoritaria es muy complicado llegar a acuerdos, es muy complicado llegar a alianzas políticas de corto plazo. Y esa no es una cuestión del presidente Lasso, es la cuestión histórica del país, exceptuando los 10 años del expresidente Correa. Si analizamos retrospectivamente cuál ha sido el comportamiento de los presidentes respecto a la Asamblea, ha sido muy parecido al del señor Lasso, con poquísima capacidad de negociación, con partidos políticos en oposición, unos que intercambiaban votos en la legislatura a cambio de cargos públicos y otros que intercambiaban votos en la legislatura a cambio de corrupción abiertamente. Eso fueron los gobiernos del Ecuador, y me parece que esa debilidad sigue presente, y el señor Lasso, claro, no la ha podido manejar. Y por otro lado, porque los intereses políticos de la oposición también son muy claros, y seguramente ahí la agenda política del presidente Lasso, si se tiene alguna, tensiona abiertamente con las peticiones tanto de la Revolución Ciudadana como del Partido Social Cristiano, o en alguna medida de Pachacuti también. Ahora, doctor Basabe, este escenario, ¿en qué medida puede cambiar ya con la consulta popular que va a plantear o que plantea cambios en al menos 3 instituciones, como es el Consejo de Participación, la propia Asamblea Nacional y la Fiscalía? Una asamblea que cambiará su representatividad en caso de que se gane la consulta popular, un Consejo de Participación que le van a quitar la mayor de sus atribuciones o sus competencias, y una Fiscalía que también tendrá ahí algún cambio. ¿Y hasta qué punto esta consulta popular nos va a sacar de este atolladero? No va a servir absolutamente de nada, como no ha servido absolutamente de nada la gran mayoría de consultas populares, porque son consultas populares organizadas desde los poderes ejecutivos o desde los presidentes, y en general han sido consultas populares orientadas a medir la aceptación o el apoyo ciudadano respecto al jefe de Estado, al presidente de la República. Esa es la historia de nuestras consultas populares, y esta me parece que no es la excepción. Reducir el número de asambleístas, por ejemplo, no ayuda absolutamente en nada a mejorar la gobernabilidad del país. No ayuda absolutamente en nada a generar mayor profesionalización de la legislatura ni mayor seriedad, de ninguna manera. Habían otras preguntas que se podían plantear, que esas sí hubieran
generado un cambio importante en el sistema político ecuatoriano, pero claro, eso no le interesa ni al gobierno ni a ningún partido de oposición. Te pongo solo una, Licenia. ¿Por qué no se preguntó, por ejemplo, que para ser candidato a un cargo de elección popular se requiera al menos de 3 años de afiliación al partido o al movimiento político electoral? Eso te disminuye enormemente la cantidad de estos actores que ahora van con el partido A, mañana con el B, pasado mañana con el C. Acá en Quito hay varios candidatos de alcaldes de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Y fomentaba en alguna medida que la organización partidista crezca en términos de militantes, de afiliados, de gente que siente que yo soy afiliado al partido y en algún momento puedo ser candidato. Pero no lo que sucede ahora, que yo puedo ser afiliado 20 años al partido y ahora llega una persona que tiene popularidad por otras razones y es candidato. Y ahí vuelvo al caso de la ciudad de Quito. Si tú observas los candidatos, al menos los que tienen mayor opción, ¿quiénes tienen una mediana trayectoria electoral? Son dos, es el señor Pavel Muñoz y es la señora, la candidata oficialista, Luz Helena Coloma. Nada más. El resto es gente que se ha acercado a una organización política ahora, para la campaña, y que mañana estará con otra u otra más. Entonces, mira, ahí hay una cuestión que esa sí es de fondo, pero que evidentemente a nadie le interesa generar un cambio por ahí, porque eso destruye en buena medida el gran negocio que constituye hacer política hoy por hoy en el país. Yo por ahí le ubicaría a Patricio Alarcón, que me parece que también es bastante coherente con la forma de pensar y la forma en la que está haciendo campaña. Pero no es afiliado Claro, no es afiliado al PSC, pero digamos va en esa misma línea. Yo sí encuentro ahí por lo menos un aire de coherencia entre lo que piensa y cómo actúa, porque hay otros en cambio que suscribieron la Carta de Madrid y ahora son de Vox y ahora son candidatos por el Partido Socialista, ¿no? Como el caso del señor Freire. Pero ya que habló del tema elecciones, doctor Basabe, y estrictamente de lo que pasa en Quito, donde en efecto hay lo que usted mencionaba hace un momento, partidos de alquiler y candidatos convertidos en aves de paso que utilizan a estos partidos de alquiler como eso, ¿no? Un medio de transporte para transitar en esta elección. A Quito le estarían llevando a un caos, porque si bien el señor Yunda va a estar en la papeleta, estará en la papeleta, terciará en las elecciones, hay un conflicto en el caso de que él pueda resultar electo, en el que lo ha dicho el señor Pita. Hemos consultado acá con especialistas en materia electoral, con Nicanor Moscoso, lo ha dicho Mauro Andino, lo ha dicho Esteban Ron y algunos otros conocedores de la materia electoral, de que Yunda no podrá ejercer el cargo en caso de ser electo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese caos que lo trasladarán al municipio de Quito nuevamente con alguien que ya fue elegido alcalde, que fue destituido, que tiene muchísimas observaciones por su mala gestión, por denuncias en casos de corrupción, etcétera, etcétera, y que podría resultar electo porque no podría ejercer el cargo, doctor? Mira, ahí está precisamente un nuevo elemento de juicio respecto a este tema estructural que tiene el país. Si es que eso llega a suceder, que las probabilidades de que pase son altas, ¿no? Porque el señor Yunda encabeza las intenciones de voto de las encuestas, de lo que se conoce de las encuestas, ¿no? Porque con las encuestas también tenemos ahí un larguísimo debate al respecto de la credibilidad del 90% de las encuestas. Pero si es que esto llega a suceder, efectivamente se generará un caos enorme en la ciudad. Las salidas no serán jurídicas, como suele pasar en el país, sino fundamentalmente políticas. Y habrá una tensión que desbordará el hecho, porque habrá gente, la que vote por el señor Yunda, que se sentirá defraudada y que no se ha respetado la voluntad popular. Tendrían razón. Están eligiendo un alcalde que luego, por otras circunstancias, que no digo que sean menores, no puede ejercer el cargo, y ahí la tensión vendrá entre quién es el alcalde de la ciudad de Quito para los próximos años, y sobre todo con qué legitimidad puede llegar el que no ha sido realmente el ganador. Pero nuevamente son hechos coyunturales de estos que dan cuenta de un sistema político que tiene serios problemas, muy graves problemas, y que no se los va a resolver ni con la consulta, sino con una reforma estructural, que como decía hace un momento, yo no observo ningún actor político que tenga mayor interés en eso.
Ahora, eso también se evidencia, doctor Basabe, en los recursos a los que han tenido que acceder algunos candidatos ahora, sobre todo en la capital de la República, para tratar de convencer al electorado que les dé de su voto. Hemos visto desde bailes, desde especie de shows, etcétera, etcétera, que han hecho los candidatos que no pueden convencer con sus propuestas, por ejemplo. Claro, porque no hay propuestas, porque no hay partidos políticos detrás de los candidatos. Cuando hay un partido político, el partido traza una línea de ideas de cómo vamos a actuar políticamente y los candidatos lo que hacen es reproducir eso con sus propios estilos, desde luego, porque no hay que desconocer que la política también implica carisma, implica personalidad, liderazgo, capacidad de interpelar a la gente, que eso es parte fundamental, pero con una línea ideológica política de ideas básicas que están atrás de eso. Pero como no hay organizaciones políticas, salvo algo la Revolución Ciudadana, algo Pachacuti, entonces lo que sucede es que el candidato tiene que apelar a lo inmediato, ¿no? A lo más fácil, a lo más rápido y a lo que eventualmente genera mayor interés ciudadano, que es precisamente lo que tú dices, ¿no? La aparición en redes sociales, no porque las redes sociales no sean importantes, sino con discursos vacíos, con propuestas que no tienen ningún sentido en muchos de los casos, o con propuestas que abiertamente van más allá de lo que puede hacer efectivamente un alcalde o un prefecto provincial, pensando en la seccional. Ahora, doctor, con esa suerte de vaciamiento de la política, porque, digamos, en muchos de los contenidos que hemos visto en los últimos días, prácticamente la política ha estado ausente. O sea, candidatos que sacan una cerveza, o sea, cosas por el estilo, los famosos TikToks que ya los vimos en la campaña presidencial anterior. Vemos un nuevo momento con la irrupción y la fuerza que tienen estas nuevas redes sociales. Hay lo que le decía, esta suerte de vaciamiento de la política, discursos con poco contenido. La política se va haciendo cada vez más líquida también, los acuerdos son también líquidos, y ahí algo que usted mencionaba, o sea, pedir como un requisito fundamental, básico, que los candidatos tengan al menos 3 años de militancia en una organización para que no sean aves de paso, como manifestábamos hace un momento. En esta elección, nuevamente, el rol del marketing político, de la comunicación política entendida como eso, como la oportunidad para vender un producto, ¿cuánto daño o cuánto beneficio le puede provocar a la democracia de ficción que tenemos en el país? Bueno, yo creo que le provoca un daño enorme, ¿no? Le provoca un daño enorme porque tienes luego candidatos que llegan al espacio de poder donde las decisiones que tienen que asumir implican el bienestar o el malestar ciudadano y de la mayoría, sin tener mayor experiencia, mayores conocimientos ni destrezas. Y ahí tenemos ejemplos en fila, ¿no? Tenemos cientos de ejemplos respecto a eso. Entonces, el marketing y la comunicación política están dados fundamentalmente, en el buen sentido, me refiero, por una idea política que está orientando antes, ¿no? Y luego la persona que especialista la comunica de forma adecuada, hace marketing de forma adecuada, lo cual me parece legítimo. Pero el problema es que acá no existe la idea, existe solo la intención de vender a un candidato o posicionar algún spot publicitario. Y eso, como decías, lleva a que el país se siga deteriorando, a que la posición económica en rendimientos económicos del país en términos internacionales siga en decrecimiento y sobre todo a que la gente cada vez le pierda más interés a la política, y eso tarde o temprano va a dar lugar a la eclosión nuevamente de algún fenómeno político particular, como fue el del presidente Correa en el 2007, con algunas características, pero que pronto puede suceder algún otro fenómeno similar, con ideas que sean muchísimo más radicales y que puedan ser perniciosas y perjudiciales para el país. Ya existen propuestas en ese sentido, no me refiero a propuestas extremistas, por ejemplo, propuestas cuasi fascistas. El caso de Bolsonaro en Brasil me parece que puede servir como un buen referente de lo que puede llegar a suceder en el Ecuador. El caso de Bukele en El Salvador puede ser un buen referente de lo que puede llegar a suceder en el Ecuador. Y será en ese momento, cuando estemos ya embarcados en una aventura extremista de ese tipo, cuando nuevamente los actores políticos intentarán pensar en generar un cambio, y para ese momento seguramente será demasiado tarde.
Doctor, ¿qué expectativa se puede hacer el país respecto a este proceso de diálogo con la CONAIE y este compás de espera? El tiempo corre, la paciencia se agota, hay acuerdos que al parecer no se van a cumplir y las organizaciones indígenas van a evaluar esto en el mes de febrero, no sé si antes o después de las elecciones, pero el tiempo se va agotando. ¿Usted cree que esto va a generar un nuevo momento de convulsión en el país o ya no tiene esa capacidad de convocatoria? No, yo creo que sí, evidentemente. Una de los puntos centrales de la agenda política, de movilización política de la CONAIE es la protesta ciudadana, es la protesta en las calles. Y eso no se va a agotar porque sea este gobierno o cualquier otro. Entonces yo creo que el espacio para la conflictividad política va a estar presente en el país. En alguna medida quizás va a depender del resultado de las elecciones seccionales, desde luego. Si es que Pachacutic obtiene un buen resultado, adquirirá más fuerza. Tengo dudas de que eso suceda. Hay que esperar un resultado que es fundamental para el país, que es la revolución ciudadana, cómo reacciona en las elecciones seccionales, eventualmente del gobierno, aunque creo que hay muy pocas esperanzas para el gobierno en términos de alcaldes y prefectos. Pero nuevamente la conflictividad yo creo que va a volver porque los grandes problemas no han sido solucionados. El país ha mejorado de forma importante en términos macroeconómicos este año y eso es importante. Pero eso no se observa en lo cotidiano y a la gente con justa razón le interesa la economía del día a día, le interesa la salud, la educación, la vialidad, el espacio de trabajo y eso el gobierno no ha sido capaz de generar un proceso de redistribución. Yo creo que el balance del 2022 del gobierno es esa, ausencia de redistribución de recursos económicos. Y eso lleva inevitablemente a que la conflictividad esté presente y creo que por ahí va a ir uno de los rasgos fundamentales de este año en la política. Doctor, yo no quisiera dejar de abordar con usted el tema relacionado con lo que está pasando actualmente con la Policía Nacional, a propósito de lo que ha ocurrido a partir de la captura de Cáceres, del traslado al país, pero adicionalmente otros casos que hay alrededor y el rol que juega la policía ahora como casi árbitro de la democracia a partir de lo que sucedió en octubre del 19, en junio del año anterior también. No solo está el tema de Cáceres, está el caso de un mayor de policía que ha sido encontrado culpable por parte de la Fiscalía de un caso de violación a una mujer de 19 años. Hay ahora mismo en Sangolquí el caso de un policía que sería procesado por ser el autor intelectual del asesinato de su esposa. Está el caso de los narcogenerales que lo mencionó el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, policías involucrados en temas de narcotráfico, lavado de dinero, pirámides, recaudación ilegal de dinero. ¿Qué es lo que debería pasar con la Policía Nacional y en definitiva con un gobierno que aparentemente no tiene ni cuenta con un plan de seguridad para el país después de haber tenido el año más violento en la historia del Ecuador? Mira, Alexis, ahí hay un tema bien importante. Te escuché la parte final de tu comentario antes de que empecemos la entrevista sobre este tema. Y yo creo que todos los hechos que mencionas, que son circunstanciales, no menos importantes, de circunstancia me refiero de todos los casos que mencionas, da cuenta de que el problema que tiene la policía no es un problema de ahora, es un problema histórico, un problema estructural de la policía. O sea, no creo que se pueda decir la policía de los últimos 10 años es así y la policía de antes no era así. Porque todo lo que tú mencionas, no dudo que así sea porque son hechos públicos, dan cuenta de una institución que tiene históricamente un problema. Y que es un problema que no ha sido abordado, porque tampoco interesa generar un cambio a nivel estructural. Mencionas el tema de los narcogenerales, pero ahí hay que hacer una puntualización. Hasta el día de hoy no existe absolutamente nada en el plano judicial respecto a estos generales separados. Y muchos de esos generales seguramente sin tener ninguna responsabilidad. No existe absolutamente nada. El país ha llegado a un punto terrible en el que las decisiones y las sentencias firmes y ejecutoriadas no son del Poder Judicial, son de la Embajada de los Estados Unidos. Así es. O sea, si el embajador de los Estados Unidos mañana dice que A o B
son culpables de algo, está. No es necesario llegar a la administración de justicia, y me parece que en el caso de algunos narcos generales algo de esto hay, porque como te vuelvo a repetir, la Fiscalía no ha dicho una sola palabra sobre esto en términos de tener una decisión firme, ¿no? De decir, sí, efectivamente hay responsabilidad penal, hay algún vínculo, hay alguna ilegalidad, y esto ha pasado más de un año. Pero esto de ninguna manera, digo, exime de un problema estructural, que es el de la Policía Nacional, que no viene de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo, y que tampoco hemos sido capaces, a nivel de la sociedad en general, de plantear un cambio, por ejemplo, en la forma como se educa a los cadetes que van a ser oficiales. Así es. No hay una reflexión de ese tipo. Entonces, si vos durante 3 años das una formación al futuro oficial que no es la adecuada, no puedes esperar otra cosa cuando sean mayores, tenientes coroneles o coroneles. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema enorme que además se magnifica porque se trata de la organización precisamente que genera el orden público. O sea, no es cualquier organización, es una de las más importantes. Pero, insisto, todas las iniciativas que se ha tenido en general han sido muy coyunturales, de cuestiones superfluas, pero nada que ataque a las cuestiones de fondo que tienen que ver, me parece, entre otras, pero fundamentalmente con la forma de educar a los cadetes que luego van a ser oficiales, y también al personal de tropa, desde luego, pero sobre todo a los oficiales, ¿no? Que son los que tienen el mando y la capacidad de direccionar a la institución. Ahora, doctor, ese tema del pronunciamiento que ha hecho el embajador de los Estados Unidos no solo se extiende a la policía, también se ha trasladado en las últimas semanas a la justicia. Y allí también se presenta como un escenario grave que no tampoco se esclarezca quién es el juez o quiénes son los jueces que aparentemente, según la embajada americana, también estarían con vínculos con el narcotráfico. Y este asunto del tema del narcotráfico se ha generalizado tanto que desde el gobierno se tilda de narcotraficante a cualquiera que le es crítico. Sí, yo creo que ahí hay que diferenciar. Una cosa es que desde un medio de comunicación, desde la opinión pública, desde las redes sociales, existan voces que digan que pueden existir vínculos de la política con el narcotráfico, por ejemplo. No digo que no sea importante ni que no haya que tener responsabilidad. Pero eso no puede escalar, no es lo mismo esas voces que la voz del presidente de la República, evidentemente. Y el presidente de la República en eso tiene que tener mucho cuidado. Y si es que no va a dar nombres, y si es que no va a generar un proceso real, y solo van a hacer amenazas, como desafortunadamente ha sido así, me parece que es una irresponsabilidad con el país. Ni siquiera con los políticos involucrados en el narcotráfico, que seguramente hay. Es impensable que no existan, pero que lo diga el presidente es muy grave, más aún si tenemos un antecedente triste para el presidente en este tipo de denuncias, ¿no? Y me refiero al caso del señor Hervas, al caso de los asambleístas de Pachacuti denunciados, que luego olímpicamente el gobierno decidió, en el caso del señor Hervas, nunca iniciar un proceso, y en el caso de los asambleístas decir que en términos simples y sencillos que disculpen nomás, que no ha sido así, que me han informado mal. Entonces yo creo que hay una devaluación también de la palabra en términos generales. O sea, hablamos sin mayores argumentos sobre cuestiones tan delicadas como estas de las que estamos discutiendo, y me parece que en el caso de la Embajada de los Estados Unidos también con cierta liberalidad de parte del embajador. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Esperamos que la próxima no tengamos ningún inconveniente en cuanto a la conectividad. Muy amable, le agradecemos. Gracias, doctor. Liteña, muchas gracias. Yo creo que es don Alexis Moncayo que intencionalmente hace algo para evitar la conectividad. Yo tengo esa impresión, pero es pura elucubración. Ojalá para la próxima todo nos vaya bien en línea para que mis dudas sobre el comportamiento de don Alexis Moncayo cambien. Yo le propongo que nos visite personalmente para que no haya ningún inconveniente. Mucho mejor, es cierto. Y ahí le ofrecemos un cafecito. Muchísimas gracias, Licenia. El doctor Basabe es el que me ha acusado de autosabotaje, vean ustedes. Un abrazo, gracias, doctor. Un feliz año, doctor, muchísimas gracias. Buenos días. Lo propio, buenos días. 8:11 en Punto Noticias de Radio Pichincha, una pausa y ya regresamos.